Este es el inspector Bigotudo, especialista en misterios. Junto a su fiel sabueso han recorrido todo el mundo buscando las historias más curiosas de cada región. El inspector ya está viejito, pero no se quiere jubilar. Ahora busca nuevas aventuras que lo hagan rejuvenecer. Vamos, vamos, sabueso. Olfatea bien. Por acá y por allá. Usa tu instinto. Tenemos que encontrar ese libro. Me muero de curiosidad. Qué interesante, perrito. Una receta para hacer alfajores santafesinos. Pero no es lo que estoy buscando. Seguí buscando. Somos investigadores especialistas en misterios y curiosidades. Vamos a encontrar ese libro como que me llamo Inspector Bigotudo. ¡Uy, qué lindo, mi amigo perrito! Un manual para pescar en el río Paraná. Pero ahora no puedo salir a pescar. Necesito encontrar un libro muy especial que se llama Santa Fe para curiosos. ¿Qué vamos a hacer, mi fiel amigo? La curiosidad me pica. La curiosidad me mantiene joven. Quiero saber todo sobre la provincia de Santa Fe. ¡Lo encontraste, Pichicho! ¡Te felicito! Venga, un abrazo. Hace mucho que te estoy buscando, librito. Santa Fe es una provincia llena de cosas para descubrir. Es el lugar perfecto para comenzar una nueva aventura. Vení, sabueso, sentate acá. Decime, Pichicho, ¿vos sabés dónde queda la provincia de Santa Fe? No. Ese es el Santa Fe que queda en Panamá. No. Ese es el Santa Fe que queda en Estados Unidos. ¿Sabías que en el mundo hay otras 12 ciudades que se llaman Santa Fe? 2 en Estados Unidos, 2 en Panamá, 1 en Bolivia, 1 en España y 6 en Filipinas. La provincia de Santa Fe está ubicada en el centro-este de la República Argentina. Es la tercera provincia más poblada del país y tiene una superficie igual a toda Grecia. ¿No es curioso, sabueso? Ajá, limita con otras 6 provincias. Hacia el norte, el este y el sur, sus límites son líneas imaginarias, mientras que hacia el oeste su límite está marcado por el río Paraná, con 700 kilómetros de costa. Está organizada en 5 regiones o nodos: Reconquista, Rafaela, Santa Fe, Rosario y Venado Tuerto. Las regiones son espacios simbólicos que agrupan a localidades que comparten vínculos históricos, culturales y productivos. Su fundador, Juan de Garay, le puso el nombre de Santa Fe de la Veracruz en homenaje a la ciudad de Santa Fe en Granada, España, que era símbolo de la defensa de la fe católica contra los musulmanes. Los reyes eligieron este nombre en honor a una santa virgen y mártir de la Edad Media, nacida en Agen, Francia, llamada Sainte Foy. Así es que Santa Fe es una provincia con nombre de mujer. ¿No te encantan las curiosidades, abuelo? La curiosidad es el motor de la vida. Los mosquitos forman parte de la tradición santafesina.
¿Sabías que en Santa Fe hay 56 especies de mosquitos? Es que las condiciones de temperatura y humedad del litoral favorecen su crecimiento. ¡Maldición, sabueso! Arbustos con espinas, yuyos con abrojos. A esta flora no la encuentro nada curioso. ¿De qué te ríes, mascota? ¿Tengo monos en la cara? A primera vista podría pensarse que la flora de Santa Fe son solo yuyos y matorrales bajos. Es lo que yo decía, nada curioso. Pero la provincia contiene unas 2000 especies de vegetales. Algunos de ellos solo crecen en este territorio. El río Salado cruza la provincia en diagonal, dividiéndola en dos zonas con climas y suelos bien diferentes. Al norte, el Chaco santafesino, y al sur, la Pampa santafesina. ¿Y esos nombres qué quieren decir? Chaco, en el idioma de las tribus originarias del norte argentino, significa territorio de caza. En el Chaco santafesino predominan los montes de Algarrobo, el Palo Borracho, el Guayacán, el Timbó y el Quebracho. Pampa es la palabra del idioma quichua para nombrar a una llanura. La zona central de la provincia, bañada por numerosos ríos y lagunas, tiene una vegetación más baja: el coronillo, el espinillo, el tala y el chanear. La zona sur, desde el río Carcarañá hasta la frontera con Buenos Aires, no tiene bosques naturales. Allí predominan las hierbas y las gramíneas. En los ríos y lagunas de la provincia existen 38 variedades de plantas acuáticas, como los sirupés y los camalotes. Y en las islas crecen los bosques insulares: el ceibo, el sauce y el timbó. Y no te olvides de los mosquitos. Los mosquitos no son flora. En fin, cientos de especies de flores pueblan el paisaje de Santa Fe. En la zona litoral podemos encontrar a la flor del ceibo, la uña de gato, la del burucuyá, el aguapey, flor del camalote, la pacurina, la flor de patito, irupé y los lirios del bajo. ¡Qué paisaje más hermoso! Sí, pero también tiene sus problemas. Hace algunos años, la explotación desmedida del quebracho en el norte y hoy el desmonte para favorecer los monocultivos cambian el funcionamiento armónico del ecosistema, haciendo que las lluvias se modifiquen y las crecidas de los ríos se desborden, porque los suelos gastados y sin variedad de plantas no pueden absorber el agua que reciben. Siempre la ambición gigante del hombre de hoy. Los aborígenes piensan muy distinto. Usan de la naturaleza solo lo que necesitan. Los pueblos originarios viven con la naturaleza y encontraron en los colores y las formas de las flores y los árboles de su territorio historias de amor y sacrificios de sus ancestros. ¡Bravo! ¡Bravo! Este libro es tan interesante que hasta me parece escuchar una voz cuando lo leo. ¿Vos no la escuchaste, perrito? Mira, mira, sabueso. ¡Qué pajarito tan curioso! ¿Cómo se llamará? Aquí dice que este amiguito se llama Paroaria coronata, pero todos le dicen cardenal. Los guaraníes le decían acápita, que quiere decir cabecita colorada. Vive en los arbustos cerca de los ríos y lagunas de Santa Fe y es muy buen cantor. ¿Pero de dónde sacaste eso, perrito? ¡Qué curioso! Estos huesos deben ser de un animal muy grandote. A ver si el libro dice algo. Ah, sí, aquí está. En 1908, el paleontólogo autodidacta Florentino Ameghino descubrió en la desembocadura del arroyo Frías, en el pueblo Ester, uno de los yacimientos de fósiles prehistóricos más grandes de la Argentina. Cuando el río Paraná está muy bajo, pueden verse restos de megafauna del Pleistoceno. Me muero de curiosidad, sabueso. A ver cómo sigue la cosa.
La fauna de la provincia de Santa Fe no fue siempre la que conocemos hoy. Hace unos 12.000 años, por ejemplo, en el período paleolítico, estas pampas estaban habitadas por grandes mamíferos, como clitodontes, tigres, dientes de sable, stegomastodón, elefante de las pampas, perezosos gigantes como el megaterio, Equus neogeus, pariente del caballo actual, el toxodón y las macrauchenias. Más cerca de la costa se encontraban peligrosos reptiles y en las aguas del río Paraná nadaban los tatarabuelos del sábalo y el surubí. Algunos miles de años más tarde, los animales más comunes en Santa Fe eran el ñandú, el zorro pampeano, el venado, la vizcacha, el puma, el gato de los pajonales y el peludo. Entre las aves se destacaban las carniceras como el chimango y el carancho. Además el tero, el chajá, el loro, la perdiz, el chorlo, la lechuza, el colibrí, el hornero, el venteveo y el tordo. Mientras que en el río encontrás patos y garzas. En la zona ribereña vivían la yarará y el yacaré. Y bajo las aguas, 200 especies de peces como el armado, el surubí y el patí, el dorado, la sardina, el sábalo, el mandubí, la anamengüí, la boga, el pacú y el dientudo. Al llegar los primeros europeos a principios del siglo XVI, trajeron caballos y vacunos que empezaron a poblar la llanura, compitiendo con especies autóctonas como el venado y el ñandú. Con ellos vinieron también otras especies que aquí no existían, como el gorrión, la rata y la liebre europea. Más adelante, en la época de las colonias, la explotación agrícola-ganadera de los campos terminó con casi toda la fauna silvestre terrestre. Actualmente Santa Fe cuenta con varios parques ecológicos y reservas naturales que preservan el ecosistema original de zonas de ríos y bañados. Quienes vivimos en las ciudades, compartimos el espacio con grandes cantidades de perros y gatos, domésticos y callejeros, ratas, murciélagos y palomas. ¡Qué curioso! Yo sigo escuchando una voz que me habla. ¿Vos no la escuchás? ¡Qué suerte! Esta voz me hace sentir acompañado en esta aventura. Mira qué curioso, aquí faltan unas páginas. ¿Qué parte de la historia está faltando? Parece que se trataban sobre los pueblos originarios de Santa Fe. Ah, no, ahora me mata la curiosidad. ¿Dónde podemos averiguar más sobre este tema? Museo Etnográfico. Parece que acá podemos encontrar más información. En este museo se conserva e investiga el material arqueológico que atestigua el modo de vida y la cultura de los pueblos que habitaban esta zona antes de la llegada de los españoles. ¡Wow, perrito! ¿No te pica la curiosidad? Veamos de qué se trata este capítulo. Algunos investigadores sostienen que en la Edad de Piedra, tribus de canoeros patagónicos desembarcaron en esta zona y se mezclaron con otras tribus provenientes del Amazonas, constituyéndose en los ancestros de nuestros pueblos originarios. A mediados del siglo XVI, varias tribus se encontraban distribuidas por el territorio de lo que hoy es nuestra provincia. El centro y norte estaban dominados por los mocovíes, los tobas y los avipones, y la zona sur por los querandíes. Sobre la costa del Paraná se podían encontrar tribus más pequeñas como los timbúes, los corondas, los quiloazas y los mocoretás. Algunas de estas tribus eran nómades y otras sedentarias. Algunos vivían de la caza y de la pesca, y otros eran recolectores de frutas y miel, y sabían cultivar calabazas, porotos y abatí. Se vestían con pieles de nutria o andaban desnudos. Construían casas comunitarias con juncos y ramas, donde convivían varias familias. Cada tribu tenía un cacique o una cacica que decidía sobre los asuntos importantes y cuando había conflictos de territorio con otras tribus, encabezaba la batalla.
Los timbúes y los carcaraes de la actual zona de Rosario tallaban canoas con grandes troncos y se perforaban la nariz y las orejas para decorarlas con pequeñas piedras de colores. Las tribus de la costa fabricaban vasijas, recipientes y pequeñas esculturas con la arcilla del lugar y las decoraban con representaciones de los animales con los que convivían, como loros, monos y caracoles. Antes de la llegada de los españoles, no existían caballos en América. Unos pocos de esos animales quedaron libres y se reprodujeron en grandes cantidades. Las tribus se familiarizaron rápidamente con los caballos, aprendieron a cazar y a pelear montados. Muchos viajeros que vieron cabalgar a los indígenas creyeron que hombre y animal formaban una unidad. Los colastinés y los jujuyas llegaron a la zona de Santa Fe huyendo de los trabajos forzados impuestos por los invasores españoles. En la actualidad en Santa Fe hay una población de aproximadamente 50.000 descendientes de pueblos originarios, mayormente provenientes de las tribus Com y Mocovíes. ¿Sabías, perrito, que el río Paraná es uno de los más largos del mundo y tiene 2.570 kilómetros de recorrido? Sobre la costa de Santa Fe se encuentran numerosos embarcaderos y puertos que son muy importantes para el comercio internacional de los productos de la región. Estamos en Puerto Gaboto, muy cerquita de Rosario. Aquí se encuentra el fuerte de Santi Espíritu, que fue construido en 1527. En realidad estamos sobre sus ruinas, descubiertas en el año 2006. Por aquí anduvieron los exploradores Sebastián Gaboto, Juan de Ayolas y Pedro de Mendoza. Pero los aborígenes guaraníes y los timbúes no estaban muy contentos con las visitas. ¡Qué interesante! A ver cómo sigue. En 1527, los habitantes originarios de la zona que hoy se conoce como Puerto Gaboto, en la desembocadura del río Carcarañá en el río Coronda, vieron llegar una embarcación grande y rara con unas personitas pálidas y barbudas. Era la nave del explorador y cartógrafo veneciano Sebastián Gaboto, que estaba en misión exploratoria para el rey Carlos I de España, buscando nuevas tierras y riquezas. Al desembarcar se encontraron con los nativos carcaraes, que los recibieron amigablemente y los ayudaron a construir un fuerte con 2 torres armadas, con versos y lombardas, y las primeras 20 casas de madera y paja, y una pequeña capilla. Este fue el primer asentamiento español en Argentina. Más tarde, Gaboto partió por el río hacia el norte, buscando la mitológica Sierra de Plata, dejando a 30 soldados al cuidado del fuerte. Pero Gaboto y sus soldados habían maltratado a los carcaraes y en 1529 estos decidieron atacar y tomar el fuerte. Solo una torre y 2 cañones quedaron en pie. La fundación de Santa Fe la Vieja, a 1,5 kilómetros de la actual ciudad de Callastá, respondió a un plan de conquista y explotación de nuestro territorio. Santa Fe era un punto intermedio en el transporte de mercancías desde Asunción hacia Buenos Aires y luego hacia el mar. El 15 de noviembre de 1573, Juan de Garay, por encargo del gobernador de Asunción, dejó oficialmente fundada la ciudad en la barranca occidental del río de los Quilobazas, hoy río San Javier. Desde Asunción llegaron familias españolas y trabajadores criollos. Y en Santa Fe la Vieja se encontraron con originarios y esclavos africanos, sumando unos 1.500 habitantes. Santa Fe la Vieja creció durante 70 años, pero el frecuente reclamo de las tribus, dueñas originarias de esas tierras, sumado a los desbordes del río, decidieron a las autoridades a mudar la ciudad 80 kilómetros al sur, a orillas del río Salado. El traslado de la ciudad duró casi 10 años y a la ubicación actual de la ciudad de Santa Fe se la llamó Pago de la Vera Cruz. Mira, perrito, este es el convento de San Francisco y se construyó hace como 400 años. Aparte de ser un lugar religioso, está lleno de curiosidades. ¿Ves estas marcas en la mesa, perrito?
tienen detrás una leyenda que ocurrió en 1825. En ese año, una gran inundación había avanzado sobre la ciudad y grandes camalotes llegaron hasta este convento. Sobre los camalotes llegaron todo tipo de bichos, entre ellos un peligroso yaguareté que entró al convento por una ventana y atacó a 3 religiosos. Estas son las marcas de sus garras. En 1660 la ciudad ya estaba mudada a su nueva ubicación, en la confluencia del río Salado y el riacho Santa Fe. Sus autoridades asumieron frente al Rollo de la Justicia, en el centro de la Plaza Mayor. El Rollo de la Justicia era el punto fundacional de la ciudad. Junto a él se anunciaban las noticias importantes, se dictaban las nuevas leyes y se enjuiciaba a los criminales. La distribución de la ciudad copió la de Santa Fe la Vieja, con la catedral, el cabildo y el convento de San Francisco rodeando la plaza. La Plaza Mayor era un punto de partida para las procesiones y también allí se realizaba el mercado de alimentos. Se organizaban corridas de toros y representaciones teatrales y se festejaban los carnavales. Las viviendas de las familias se ubicaban más cerca o más lejos de la plaza según su rango social. A unas pocas cuadras de la ciudad se encontraban las chacras que producían trigo y maíz para el consumo local. El ritmo de la vida colonial estaba marcado por las actividades del puerto. Las familias de origen español intentaban mantener algunos usos y costumbres de su país natal, sobre todo en sus fiestas religiosas. Aunque la tranquilidad de la ciudad era interrumpida periódicamente por ataques de malones de las tribus originarias. El convento de San Francisco fue construido por los frailes franciscanos, ayudados por peones originarios entre 1670 y 1680. Los cimientos del convento fueron hechos de hormigón con piedra traída de las barrancas del río Paraná, y las paredes, que forman una cruz latina, íntegramente de adobe, modelado dentro de cajas de madera que se iban apilando sobre los cimientos. Las maderas usadas en todo el templo eran traídas de los bosques del Paraguay por el río y fueron talladas con hacha y cuchillo. En todo el espectacular trabajo del techo del convento no hay un solo clavo de hierro. Todo permanece ajustado con maderas en forma de cuñas y trabas desde hace cientos de años. En su interior se lucen figuras religiosas de más de 400 años, como la Virgen de Garay, traída a América por el fundador y que fue la primera de este lado del mundo, y el crucifijo del siglo VII, frente al cual se juró la Constitución de 1853. En el espacio que ahora ocupa la Casa de Gobierno, funcionaba el Cabildo. El edificio de adobe, madera y tejas era la sede de la autoridad colonial. Tenía 2 pisos y contenía salas de sesiones, calabozos, capilla y 2 patios. Este cabildo se derrumbó en 1787 y recién se reconstruyó en 1814. En 1908 se construyó la actual Casa de Gobierno. Ya me parecía, perrito, que aquí había algo curioso. ¿Será un eclipse? En estas provincias pasan cosas muy raras. Santa Fe fue escenario de importantes sucesos de la historia nacional. El primer izamiento de la bandera a orillas del río Paraná, en 1812, por parte de Manuel Belgrano. El combate de San Lorenzo, en el que las tropas de San Martín derrotaron a los españoles, y la sanción de la Constitución Nacional de 1853. Hacia finales de 1811, los ataques del ejército español crecían sobre las costas del Paraná. Al año siguiente, el general Manuel Belgrano fue enviado por el gobierno central a Rosario para poner en funcionamiento las baterías recién construidas en defensa de las costas del Paraná. Una vez allí, solicitó autorización para colocar a sus soldados un distintivo para diferenciarlos del enemigo. Pero el 27 de febrero de dicho año, Belgrano fue más allá de sus intenciones.
Enarboló en una de las baterías la bandera celeste y blanca y la hizo jurar por su tropa. Enviado luego Belgrano a comandar el ejército del norte, llevó consigo esta bandera. Tanto el triunvirato como los directores supremos prohibieron su uso, hasta que el 17 de abril de 1815 fue reconocida como pabellón nacional. Y en 1818 le agregaron el sol de mayo en el centro de la bandera. Es un sol con cara humana y 32 rayos que también apareció en la primera moneda nacional. ¡Qué curioso!, ¿no? Frente al convento de San Carlos en San Lorenzo, aguas arriba de Rosario, los granaderos del general José de San Martín se enfrentaron un 3 de febrero de 1813 a una expedición realista de 11 buques que asolaba las costas del Paraná. Fue el bautismo de fuego del regimiento que más tarde protagonizó gran parte de la gesta independentista sudamericana. La táctica militar empleada por el general consistió en una maniobra envolvente tomada de Napoleón. Durante la batalla, el soldado Juan Bautista Cabral salvó la vida de San Martín, quien había quedado atrapado debajo de un caballo luego de recibir un disparo de cañón. Cabral murió horas después del combate y fue ascendido a sargento. En 15 minutos vencieron a la expedición realista. Fue la única batalla que libró San Martín en territorio argentino. Acompañado de 120 granaderos, aunque cerca de Rosario se habían sumado unos 100 milicianos santafesinos a las órdenes de Celedonio Escalada. ¿Saben una cosa muy curiosa? Aunque Belgrano había creado la bandera el año anterior, como el triunvirato había prohibido su uso, los granaderos no usaron la bandera argentina en la batalla de San Lorenzo. La Constitución Nacional se sancionó el 1 de mayo de 1853 en el Cabildo de Santa Fe. La aprobación de la Constitución puso fin a las guerras civiles y sentó las bases del Estado moderno argentino. Cuando se realizó en Santa Fe la Convención Constituyente, la ciudad tenía todavía características coloniales y ocupaba pocas manzanas. No existían hoteles ni pensiones donde pudieran alojarse los constituyentes. Por lo tanto, se dispuso que la mayoría de ellos se ubicaran en los conventos de franciscanos y dominicos, y unos pocos en cuartos de alquiler. En 1957 y en 1994, la ciudad recibió nuevamente a los constituyentes. Por eso se reconoce a Santa Fe como cuna de la Constitución. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Esta aventura me hace sentir más joven. Conocer estas historias me llena de energía para seguir investigando. ¿Vos no estás emocionado, perrito? ¡Claro! ¿Qué te va a interesar a vos la historia? A vos solo te interesa masticar huesos, ladrarle a la luna y perseguir gatos. ¿Cómo me gustaría tener una compañera de verdad para compartir este viaje y no una mascota de morondanga? Se puede llegar a Santa Fe desde Entre Ríos atravesando el túnel subfluvial o el puente Rosario Victoria, que son grandes obras de la ingeniería. Por avión a los aeropuertos de Sauce Viejo, Rosario o Reconquista, por alguna de sus rutas nacionales y provinciales o navegando por el río Paraná hasta alguno de sus puertos. ¿Y toda esta gente? ¿A qué vienen a Santa Fe? A ver. En los últimos 30 años del siglo XIX, la población de la provincia de Santa Fe se cuadruplicó de menos de 100.000 a 400.000 habitantes. Y pasamos de ser importadores de trigo y maíz a ser el principal exportador de cereales del mundo. ¿Qué pasó en esos años en Santa Fe? Un plan nacional de colonización y explotación de las tierras arrebatadas a los pueblos originarios en la campaña del desierto facilitó que empresas privadas compraran y lotearan grandes campos y trasladaran a miles de familias europeas como fuerza de trabajo. La mayoría de los inmigrantes eran italianos y españoles, pero también llegaron franceses, suizos, alemanes y de otras nacionalidades. Los inmigrantes partían de su país de origen con pocos recursos y con pasajes de tercera clase.
Viajaban en un barco a vapor durante 2 o 3 semanas con muy pocas comodidades y comida barata. Algunos llegaban a Puerto Gaboto y otros al puerto de Buenos Aires, trasladándose luego a Santa Fe en tren. Las colonias se asentaron primero en el centro de la provincia, luego sobre la costa y más tarde en el norte. La primera colonia agrícola fue Colonia Esperanza y se fundó en 1856 con familias de Suiza, Bélgica y Francia. Los primeros colonos debieron afrontar duros desafíos en la preparación del terreno para la agricultura y conflictos con los pueblos originarios. Un par de años más tarde, comenzaron a llegar los inmigrantes italianos. La principal producción era de trigo, maíz y lino. Muchos de estos pueblos construyeron molinos, pequeñas fábricas de queso y manteca para su propio consumo. La traza de las colonias estaba organizada en parcelas alrededor de la plaza, la iglesia y las oficinas administrativas. Muchas de estas colonias crecieron hasta convertirse en ciudades. Sus fundadores frecuentemente las nombraban con los nombres de sus esposas, madres o hijas. Más de 50 ciudades de Santa Fe tienen nombre de mujer: Rafaela, Susana, Angélica, María Juana, Aurelia, Josefina, Ramona, Fidela, Colonia Esmeralda, Margarita, Virginia, Eusebia, Carolina, Casilda. Decime una cosa, perrito. ¿Vos me ves muy viejo a mí? ¿Sabes qué? Dicen que la vejez es la pérdida de la curiosidad. Y yo todavía soy muy curioso. A veces me siento un poquito solito. ¿Vos crees que todavía puedo conseguir una compañera de aventuras? No te ofendas, viejo amigo. Vos siempre serás mi compañero. ¿Sabías que Argentina es el país con más mascotas por habitantes de todo el mundo? El 80% de la población tiene por lo menos una mascota. Y la mayoría son perritos como vos. Mira, Pichicho. Este es el puente colgante. Sirve para cruzar la laguna Setúbal y fue inaugurado en 1928. Es una hermosa obra que fue diseñada por un ingeniero argentino y realizada por una empresa francesa. Su construcción llevó 4 años y los tramos de hierro fueron traídos en barcos desde Francia. Pero antes de este puente existió otro que servía para que cruzara el tren que iba a la estación de Colastiné. Ese puente se inauguró en 1907 y se dejó de usar en 1943. En los años 80, sobre sus pilares, se construyó una aerosilla que servía para cruzar a la playa de Piedras Blancas. ¿No es recontra curioso, amiguito? El tren santafesino, también conocido como Tren a las Colonias, fue una empresa iniciada por el Estado provincial en 1885 y luego cedida para su explotación a una empresa francesa en 1900. Fue uno de los factores más importantes para el desarrollo de las colonias agrícolas y cambió para siempre el paisaje de la región. Debieron construirse 100 kilómetros de vías para transportar la producción de las colonias a los puertos de Santa Fe, Colastiné, Gaboto y San Martín. El tren santafesino transportaba cereales, leña, carbón, vigas, hacienda, cañas de azúcar y algodón, y también pasajeros y encomiendas, y llegó a tener formaciones de 200 vagones por semana. También estuvo muy ligado a la explotación del quebracho colorado en el norte de Santa Fe. Miles de trabajadores ferroviarios debieron abrir caminos en medio de montes, vadear ríos, construir puentes, estaciones y playas de maniobras. La estación terminal de Santa Fe Capital era conocida como La Francesa. Las casas de los directivos de la compañía también lucían su estilo francés en el bulevar de principios del siglo XX. El trazado de las vías dentro de las ciudades moldeó un paisaje con un lenguaje propio. Pasos a nivel, cruces de San Andrés, barreras y señales sonoras, cabinas de guarda, breteles, agujas, zorras y señales luminosas. Luego,
Otras líneas ferroviarias conectaron a Santa Fe con Rosario, Córdoba y Buenos Aires. Entre 1946 y 1949, el Estado Nacional llevó a cabo una política de nacionalización de los ferrocarriles. Así, el tren santafesino pasó a formar parte del ferrocarril Belgrano. La declinación de la explotación del quebracho y otros factores económicos determinaron el progresivo cierre de los ramales en la década del 60 hasta su desmantelamiento total en la década del 90. Aunque será un trabajo muy difícil, se espera el regreso de los trenes en Santa Fe. ¡Qué maravillosa aventura! Una provincia grande como todo un país, con un bosque de quebracho colorado al norte y humedales al sur, llena de elefantes de las pampas, tigres dientes de sable, perezosos gigantes y megaterios, con sauces que lloran, puentes, túneles, pajaritos cantores. ¡Qué maravilla, mi amigo perrito! Me parece un excelente lugar para enamorarse y quedarse a vivir. ¿No es cierto, sabueso? Bienvenido, inspector. ¿Sabía usted que entre 400 y 500 inmigrantes de otras provincias o países se radican en Santa Fe cada mes? Acá estabas, picarón. Parece que encontraste una amiguita. Uy, buenas tardes, madame. Disculpe mi falta de educación. Me presento. Soy el inspector Bigotudo, especialista en curiosidades. ¿Puedo preguntarle qué está leyendo? Yo soy la voz que te acompañó en esta aventura. Tengo muchas más curiosidades para contar.